La otra buena noticia es que los dominicanos estamos adelante en el bienestar mental. Nosotros, hay una evaluación que nos coloca como el país de mejor bienestar mental en el mundo. Pero qué bueno que se resalte a la República Dominicana ahí. Es decir, es el único país que está sobre los 90 en bienestar mental en el mundo. Ha causado revuelo en distintos sectores un informe que coloca a la República Dominicana como líder en salud mental, cuando a diario se plantea la urgencia de ofrecer recursos de salud mental a la población. El país solo cuenta con una cama hospitalaria por cada 100.000 habitantes para dar respuesta a casos de salud mental. En lo que va del año 2022, la violencia en general, tanto homicidios, criminalidad y delincuencia, han estado a la orden del día. La mayoría de los hechos vinculados a esas realidades son cometidos por jóvenes y especialistas atribuyen esto al deterioro de la salud mental en el país. Este país no es una bomba de tiempo, ¿no? Este país hace rato está explotando, no puede más con tanta miseria, tanta precariedad, tanta desprotección, tanta falta de derechos y tanta inequidad en que la gente trabaja y no va para ninguna parte. No nos extrañemos que la gente finalmente se desespera, se tira al mar, se lo comen los tiburones para irse a Puerto Rico o se dedica a la delincuencia o pasa lo que sea. Explota. ¿Y cómo explota? En lo que tú decías, en los problemas de violencia, en los problemas de criminalidad, en las familias disfuncionales, en la gente muy harta, depresiva, exacto, que anda en la calle, en las depresiones, en todo tipo de trastornos psicológicos, en violencia en la calle, en que fulano le da un batazo a otro por el carro. Aquí hay un tema serio que lo estamos viendo, señores. En la calle usted no puede mirar a una gente mucho porque tú sabes que la gente te muerde. Donde las cosas fundamentales de la vida no están resueltas, no están garantizadas. Educarte, sanarte, vivir sano, vivir sana, tener vivienda, tener agua, jubilación, tener protegida tu vejez, tener protegida la infancia, el preescolar, etcétera, no están garantizadas, no están cubiertas como una responsabilidad social. En República Dominicana no se vive como una sociedad. Y creo que la mayor evidencia que tenemos del grave problema de salud mental que enfrentamos en nuestro país está en las calles de República Dominicana. Entonces, hasta que eso no cambie, hasta que la dinámica de la relación, cómo nos relacionamos, no cambie, el problema va a seguir porque las leyes no resuelven el problema. En todas partes que tienen leyes similares a la República Dominicana, los casos, en vez de reducirse, lo que hacen es que aumentan. Entonces, es esa la situación. Una sociedad como esta que está arropada, copada por la violencia, en todas partes. A todos los niveles. Señora, aquí una mano, un juego de dominó termina con un muerto. Sí, con una puñalada o con un tiro. Un juego de dominó termina con un muerto. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué mierda de país es que vamos a terminar haciendo? Bueno, no sé. Pero mejor de lo que éramos no vamos a hacer con ese camino que vamos recorriendo. Yo quiero decirle al pueblo dominicano en esta mañana que quien habla siente miedo del futuro de este país. Yo personal, yo soy profesional de la comunicación, padre de familia, soy activista social. Yo tengo miedo. Porque ¿cómo uno va a desarrollar un proyecto familiar en una sociedad caótica como esta? Que cualquier motoconcho, un motor te pasa por el lado, 2 tiros. Tú dices, pero ¿y qué pasó? No. Una sociedad irracional es una sociedad que perdió la paz, que perdió su norte. Y una sociedad así, en esa sociedad no se puede vivir. No cabe dudas de que la República Dominicana va hacia lo irracional de una forma espeluznante. Como un individuo llega a un negocio sin ningún tipo de ofensa de por medio, sin ningún tipo de conflicto de por medio. Solamente el dueño del negocio, el dependiente,
le dice, apúrense, que ya yo voy a cerrar. Y agarra y le da un tiro. Un tiro. Y lo mata. A eso se llama irracionalidad. Y de eso está llena la República Dominicana hoy. Y si ya se sabe y se ha dicho hasta el cansancio que hay tantos enfermos mentales en República Dominicana, que hay tantas condiciones mentales que no necesariamente es una enfermedad, entonces empecemos a prevenir. Pero tampoco el Estado está proveyendo de suficientes profesionales de la salud para que usted pueda a un bajo costo irse a atender. Si eso existiese en República Dominicana, posiblemente no tuviésemos las explosiones de violencias, los feminicidios, los infanticidios, las violaciones, los casos de acoso y todos los tipos de delitos que tienen a República Dominicana sumergido en la violencia. Entonces, ya está llegando el momento de que en República Dominicana empecemos a prestar atención a la salud mental. No es verdad que andamos bien. No estamos bien. No es verdad que somos número 1 en estabilidad mental y en felicidad en el mundo. Cuando usted llega a su casa y su esposa le dice que falta para la cena, usted se queda tranquilito y usted respira, se sienta y se duerme y se acuesta sin cenar. Ahora, este es el país que está bien mentalmente. No. ¿Y cuántos suicidios ocurren aquí? Y esos hombres que matan sus mujeres están bien de su cabeza, la salud mental está perfecta. Y estos estudiantes que se suicidan, niños, ¿están bien de la cabeza? Ah, no, estamos allá arriba en el ranking número 1. La población civil es 1000 veces más violenta que los enfermos mentales. La misma estigmatización nos hace ver al enfermo mental. Tú ves a un paciente enfermo mental sentado así en un rincón y te va a la otra acera porque tú crees que te va a volar arriba. Sí. ¿Me entiendes? Pero ahí te chocan en la esquina y ese tiene más agresividad que el que está en el rincón. Porque se han registrado 600 y pico de muertes por violencia. Con la situación de la salud mental en la República Dominicana, la gran conversación para mí ausente fue esto, la violencia en la República Dominicana, porque tiene mucho que ver cómo eso repercute hasta en nuestras relaciones humanas. Claro que sí. Es lamentable que nuestro país esté lleno de analfabetos emocionales, como hombres que están matando a sus parejas, personas que por cualquier, como decimos buen cibaeño, quítame esta paja, le dan un balazo a otro, amigos que matan a sus amigos, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. Este país, a mi entender, está enfermo. Y hay una enfermedad muy delicada que es la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque yo no creo que una persona que asesine, que mate a otra persona, está bien de aquí. Y por eso están sucediendo las desgracias que está sucediendo en este país. Yo estoy hablando de República Dominicana, mi país, y a las enfermedades mentales la estamos aislando, no le estamos dando el debido respeto que merece esta enfermedad que está causando tanta desgracia en la República Dominicana. La salud mental en la República Dominicana definitivamente está en peligro. La mayoría de seguros médicos no cubren psiquiatría, ni las consultas, ni los medicamentos. En salud pública, lo que se dedica a salud mental es menos del 1%. ¿Cómo podemos tener resultados distintos haciendo lo mismo? En ese nivel de puntuación mental del 1 al 100, la República Dominicana tiene notas sobresalientes, tiene un 91. Y es el único país que tiene un 91. Cabe resaltar que el bienestar mental se definió como la capacidad de un individuo para manejar el estrés y las adversidades normales de la vida, además de contribuir productivamente a la sociedad.